Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con las mesas de la sesión de esta tarde. Vamos a empezar con la que lleva el título de la importancia del diagnóstico precoz y el abordaje de casos sin diagnóstico. La primera ponente es María Jesús Juan. Ella es licenciada en farmacia y en bioquímica y especialista en análisis clínicos. Facultativo de la sección de metabolopatías del Centro de Bioquímica y Genética Clínica del Hospital Virgen de la Risaca desde el año 2006. Y ella nos va a hablar sobre el programa de cribado neonatal para la detección precoz de enfermedades endocrino-metabólicas. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Y lo primero que voy a comentaros, que me interesa destacar, es que el cribado neonatal es uno de los 4 programas de cribado organizados por el Ministerio de Sanidad. Entonces, está al mismo nivel que puede ser el cribado del cáncer, el cribado neonatal de la hipoacusia o el cribado prenatal de las cromosomopatías. Como todo cribado, para la inclusión de enfermedades se sigue o se basa por los criterios hasta ahora conocidos, hasta ahora del 1968, publicados por Wilson y Hübner, donde se decide que las enfermedades para ser incluidas pues deben de tener una serie de requisitos. Deben ser enfermedades que tengan un importante problema de salud, que haya un periodo asintomático, que tengan una prueba detectable, que esa prueba sea económica y que haya un tratamiento para su atención. Bueno, ¿y cuál es el objetivo principal de los programas de cribado? Pues es instaurar el tratamiento lo antes posible. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuanto antes se detecta, mejor es el pronóstico de la enfermedad si se instaura el tratamiento lo antes posible. Entonces, ¿qué enfermedades se detectan en los programas de cribado? Pues se detectan lo que se conoce como errores congénitos del metabolismo. Para que os ubiquéis, cuando un gen se transcribe y se traduce, puede formar una proteína y esta proteína puede ser una enzima. Esta enzima cataliza reacciones enzimáticas. Cuando el gen está defectuoso, se acumula una sustancia inmediatamente anterior al bloqueo enzimático. Esta sustancia es tóxica para el organismo y entonces puede ocasionar alteraciones muy graves, hasta incluso fracaso multiorgánico y un desenlace fatal. Esta incidencia a nivel nacional, bibliográficamente, la hemos consultado y es de 1 por cada 784 recién nacidos. Bueno, merece la pena dedicar un poquito de tiempo a que conozcáis la historia del cribado neonatal. Todo comienza con Folling, que es un químico noruego que se dedicaba al estudio de las orinas. En aquella época, esta matriz biológica se le daba muchísima importancia porque recordad que el estudio de la diabetes, el diagnóstico de la diabetes se realizaba mediante la detección del dulzor de la orina. Entonces, este químico pues, estaba en su laboratorio estudiando orinas. Por aquella época había una mamá que tuvo 2 hijos y estos niños tenían una involución neurológica, es decir, que iban para atrás. Los nenes pues cada vez hablaban menos, cada vez se movían menos, no comían ya solos y uno de ellos no podía hablar. Con la particularidad de que uno de ellos le olía mucho la orina. Entonces la mamá, que conocía a este médico del pueblo, a este químico del pueblo que trabajaba con las orinas, pues se le ocurrió llevar esta muestra de sus nenes. Bueno, pues el químico hizo muchas reacciones enzimáticas, probó con muchos compuestos y uno de ellos, que es el cloruro férrico, consiguió cambiar el color de la orina. Entonces él, con sus conocimientos, pues pensó o asoció que en esa orina de estos niños había una sustancia que era capaz de cambiar, de reaccionar con el cloruro férrico y cambiar el color, ocasionar un viraje de color, y también esa sustancia era la responsable de esta alteración que presentaban los nenes. A esa sustancia la llamó fenilpirúvico y a la enfermedad que padecían la llamó fenilcetonuria.
Hasta 20 años después, a nadie se le ocurrió implementar un tratamiento. Fue un médico, el doctor Bickel, que decidió restringir de la dieta a esta sustancia que en un principio se acumulaba en sangre. ¿Qué pasó? Que él sí que veía que los pacientes mejoraban neurológicamente, pero no conseguía que los niños fuesen totalmente normales. Tenían lesiones que eran irreversibles, que por mucho que restringiese esta sustancia, esta fenilalanina de la dieta, no conseguía una reversión neurológica. Bueno, pues entonces, 10 años después, entra en la historia Guthrie. Guthrie es considerado como el padre del cribado neonatal. Él es microbiólogo y él tenía varios hijos, uno de ellos tenía retraso mental, no tenía fenilcetonuria porque ya le hizo la prueba del cloruro férrico y no le cambiaba el color de la orina, pero se dio cuenta o empatizaba mucho con este tipo de pacientes por la situación personal que tenía. Entonces, un día acudió a un sanatorio y le atendió el director del centro y le contó cuál era su problema, el problema que tenían, que es que tenían a muchos pacientes que sabían cuál era la enfermedad, sabían cuál era el tratamiento, pero no llegaban a tiempo para tratarlos. Bueno, entonces a Guthrie se le ocurrió impregnar la sangre de estos pacientes en papel y él, con sus conocimientos de microbiología, pues diseñó un método que en este caso es el método basado en la inhibición del crecimiento bacteriano, de tal manera que la concentración de fenilalanina era proporcional al halo de crecimiento bacteriano, era la técnica que él diseñó. No fue tan importante el diseño de esa técnica, que sí que permitió la detección de muchos niños, sino la toma de muestra. Esa toma de muestra aún se utiliza hasta nuestros días. Fue tan importante este hallazgo que se considera el hallazgo científico médico más importante de todos los tiempos y que no ha recibido premio Nobel. Y ahí veis en la foto a Foley al lado del presidente Kennedy en la primera convención de retraso mental. Y entonces es cuando empieza el cribado neonatal en Nueva York, en 1965. Fue tan importante la toma de muestra que le propusieron a Guthrie patentarlo, pero él dijo que no, porque sabía que si lo patentaba no podía llegar a todos los rincones del mundo. Y así fue como llegó hasta España, ¿vale? Llegó a través de las universidades. En concreto, pues hay 17 en la actualidad, en las 17 comunidades autónomas hay 15 centros de cribado. Murcia, por motivos históricos, analiza también a Melilla y Murcia y Galicia somos las únicas comunidades que recogemos como matriz biológica tanto sangre como orina impregnada en papel. Bueno, pues llega aquí a Murcia en el 75 y se hace un estudio piloto del cribado de fenilcetonuria y se implementa la detección de la fenilcetonuria en el 78, junto con el estudio de la cistinuria con la muestra de orina. Todo esto se hace en el contexto de las universidades. Al cabo del tiempo, las competencias en materia sanitaria pasan a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas deciden qué enfermedades incluir en el programa. Y Murcia amplía su programa con la detección del hipotiroidismo congénito. Bueno, por el año 2000 tenemos la oportunidad de trasladar el centro de bioquímica desde la universidad hasta un sitio transitorio del hospital. Por aquella época también había una revolución tecnológica muy importante, que era la espectrometría de masas en tándem. Era tan importante que permitía con un solo análisis y con un solo analito detectar muchas enfermedades. Esto lo estaba haciendo América. Entonces pasó que aquellos estados americanos que tenían implementada esta técnica detectaban muchas alteraciones y había muchas diferencias entre los estados que detectaban estas enfermedades con la espectrometría de masas y lo que no, en cuanto a número de enfermedades se refiere. Fue tal la diferencia que había entre los estados que tuvo que intervenir el Colegio Americano de Genetistas Médicos en el 2006, donde sacó un listado de enfermedades de obligatorio cribado en todo el territorio americano. ¿Qué pasó? Que en el 2007, a través del Servicio Murciano de Salud, tenemos la oportunidad de adquirir esa tecnología en la región de Murcia. Y también se implementa la fibrosis quística. En el 2008
por esta tecnología, por esta posibilidad, esta versatilidad que daba la tecnología de la espectrometría de masas, la Organización Mundial de la Salud revisa los principios de Wilson y Hübner, de tal manera que se incluyen enfermedades a cribar que sean accionables en beneficio del paciente. Bueno, pues esta diferencia que hemos visto en América, que os he contado en América, también surge en las distintas comunidades autónomas. Hay muchas diferencias entre las comunidades que criban con espectrometría de masas y que no. En el 2010 adquirimos el segundo espectrómetro de masas en tándem y esto nos permite reestructurar la estrategia diagnóstica del laboratorio, de tal manera que lo dividimos el análisis en 3 niveles, como si fuesen 3 escalones. En un primer análisis cuantificamos una serie de sustancias, aminoácidos y acilcarnitinas en sangre impregnada en papel. Cuando estos resultados son positivos, tenemos una sospecha bioquímica y andamos otro escalón, pasamos al segundo nivel, analizamos la orina impregnada en papel por el otro espectrómetro. De esta manera conseguimos una aproximación diagnóstica. Cuando ya tenemos esto, solicitamos muestra de sangre y orina de otros fluidos biológicos líquidos para confirmar, realizar un diagnóstico bioquímico de estas enfermedades que en un principio sospechamos con otras materias biológicas y con otras tecnologías que lo complementan. Y en este momento ya el laboratorio interacciona con las unidades de seguimiento clínico y se le instaura el tratamiento lo antes posible. Sin embargo, siempre necesitamos un diagnóstico molecular al diagnóstico bioquímico realizado, porque hay que ir a la raíz del problema, hay que ir al estudio del ADN. Tenemos la suerte de que el laboratorio pues, está ubicado en el Centro de Bioquímica y Genética Clínica. El laboratorio está en la sección de metabolopatías y los compañeros de la puerta de al lado nos realizan muchísimos de los estudios genéticos que necesitamos. Muchas de los estudios de confirmación molecular nos lo realizan ellos. Trabajamos en contacto directo con las unidades de seguimiento clínico del hospital. Ese es uno de los motivos que también nos favoreció cuando nos trasladamos a esta nueva ubicación, al hospital. Bueno, en el 2014 ya era tan evidente las diferencias que habían entre unas comunidades y otras que el Ministerio publicó a través del Boletín Oficial del Estado 7 enfermedades de obligatorio cribado a nivel de todo el territorio nacional. Entre estas enfermedades estaba la fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, estaba la fibrosis quística, habían 2 alteraciones de la beta-oxidación mitocondrial, una orgánico-aciduria y también la fibrosis quística. Además, ese mismo año el laboratorio se acredita. Se acredita para esta técnica con la matriz biológica de sangre impregnada en papel y para cuantificar aminoácidos y acilcarnitinas. Esta acreditación la entrega, la otorga la Entidad Nacional de Acreditación ENAC y nos obliga no solamente a esta reestructuración diagnóstica que hicimos, sino también reestructuración de lo que es el programa analítico, de tal manera que se responsabiliza al laboratorio de la fase preanalítica y posanalítica. Esto supone que hay que darle un vuelco a lo que es el programa de cribado y en la fase preanalítica tuvimos que hacer muchos cambios. Se adelantó la toma de muestra desde los 7 días que se tomaba al bebé a los 2 días, gracias a que esta técnica es mucho más sensible y permitía detectar concentraciones más bajitas. También se tomaron las muestras desde los centros de salud, pasaron a tomarse en las maternidades de los hospitales. También se nos responsabilizó de lo que es el transporte de muestra, diseñamos valijas internas desde los distintos hospitales hasta el laboratorio. El laboratorio, como ya os he dicho, reestructuró dinámicamente su estrategia para diagnosticar y todo esto era con el fin de interactuar con el médico lo antes posible, para que cuando el bebé llegase al médico tuviese como mucho 17 días de vida, es lo que dice el libro del Ministerio, o en casos más complicados, una semana más, 21 o 23 días de vida, de tal manera que el médico pueda prescribir el tratamiento que le corresponde lo antes posible y el paciente se beneficie de este diagnóstico. Y así es como llegamos a la detección mediante la espectrometría de masas de 39 enfermedades y analizamos 5 más, mediante otras técnicas que complementan el programa de cribado.
Pero bueno, esto no es una competición, esto no va de a ver cuántas más enfermedades podemos cribar. El secreto es pensar en a cuántos más niños podemos ayudar. Bueno, pues con esta estrategia, desde que se implementa el cribado neonatal en la región de Murcia, se ha podido ayudar a muchos niños. He traído los casos de aquellas patologías organizadas en función de los años y sí que merece la pena destacar algunas alteraciones donde la incidencia en la región de Murcia es mayor que la descrita en la incidencia poblacional. Por ejemplo, el caso de la deficiencia de biotinidasa. Os voy a contar el caso de María. María es una nena que se diagnosticó el año pasado de deficiencia de biotinidasa. El laboratorio llama al papá y le dice: mire usted, su nena tiene una sustancia un poquito baja en sangre, pero no se preocupe porque se ha diagnosticado a tiempo, se le va a poner un tratamiento. Vamos a realizar una interconsulta con la unidad de seguimiento clínico, en este caso con neurología infantil, para que le implementen el tratamiento lo antes posible. ¿Pero cómo? ¿Cómo que un tratamiento? ¿Es grave? Pues sí, la enfermedad es grave, pero ¿qué le va a pasar si no le pongo el tratamiento? Bueno, pues puede ir a peor, la nena puede tener un desarrollo neurológico grave, puede tener una acidosis metabólica, una ceguera, sordera. ¿Pero qué me está diciendo? Pero usted no se preocupe porque el tratamiento es tan sencillo como administrarle una vitamina en dosis farmacoterapéuticas. Su niña va a ser una niña normal, va a ir a la clase que le corresponde. Es más, si yo pudiese elegir alguna enfermedad para mi hija en caso de que me tocase, elegiría una de estas. Ah, pues me deja más tranquila. Venga, pues usted atenta al teléfono que le van a llamar del centro de programación para acudir al médico. Venga, y así es como trabaja el laboratorio. Desde el 2007 que se implementó la secuenciación por la espectrometría de masas en tándem, pues se han detectado 159 casos. Y con esto también se ha conseguido una incidencia en la región de Murcia mayor que en otras poblaciones, que la incidencia descrita poblacionalmente. Estos son los resultados obtenidos en el año 2022, no hemos cerrado todavía el 23, y fijaros que aquí tenemos a María, que es uno de los 10 casos que hay ahí de deficiencia de biotinidasa. En total se han detectado 49 casos, se han analizado entre los recién nacidos de la región de Murcia y Melilla 14.261 niños. Por lo tanto, la incidencia de la región es de 1 por cada 291 niños. Esta incidencia es 2,69 veces, el año pasado, 2,69 veces mayor que la incidencia descrita poblacionalmente a nivel nacional. ¿Vale? Bueno, pero sin duda alguna, el avance científico y tecnológico va de la mano del avance terapéutico. Nuevas tecnologías, nuevas terapias, como puede ser la terapia enzimática o la de reemplazo enzimático, van a permitir la inclusión de nuevas enfermedades en los programas de cribado. Aún estamos lejos de los 800 errores metabólicos descritos y de las 8.000 enfermedades genéticas registradas. Esta es la situación actual. En la situación de ahora, el Ministerio de Sanidad obliga a la detección de 7 enfermedades a nivel nacional. En evaluación hay 5 y evaluadas y pendientes de publicar en el boletín hay 2, la deficiencia de biotinidasa y también la hiperplasia adrenal congénita. ¿Cuál es el futuro inmediato del programa de cribado en la región? Bueno, pues nos vamos a enfocar hacia la detección enzimática, detección bioquímica de la hiperplasia suprarrenal congénita, la detección enzimática de algunas enfermedades lisosomales y peroxisomales, entre las que está la adrenoleucodistrofia ligada al X, y la detección molecular, o sea, el estudio directo del ADN, de la atrofia medular espinal y de la inmunodeficiencia combinada severa. En concreto, el año pasado se hizo un intento de estudio piloto para la detección de la atrofia muscular espinal. Bueno, sin duda alguna, la detección de estas 2 enfermedades moleculares, de estas 2 últimas, de la atrofia y del SCID, van a permitir o son un punto y seguido en la toma de decisiones de qué enfermedades incluir en los programas de cribado neonatal, puesto que el dinamismo de todas estas enfermedades va a venir marcado por la era del cribado genómico. Nuevas tecnologías, como la tecnología de la secuenciación masiva, va a permitir la inclusión de muchas enfermedades. Ahora mismo,
El secreto no está en tener la tecnología, que también, por supuesto. El secreto está en diseñar la estrategia diagnóstica de tal manera que se vea beneficiado el paciente. Y en eso es en lo que se están invirtiendo ahora todos los esfuerzos. Ahora mismo a nivel mundial hay numerosos estudios pilotos basados en esta nueva tecnología que va a revolucionar el cribado neonatal. Y ya simplemente, como veo a mucha gente joven, muchos de vosotros sois estudiantes, pues quiero que ojalá que no os toque, pero que en caso de que os toque de cerca padecer algún tipo de enfermedad rara, que tengáis la misma suerte que ha tenido María. Gracias. Muchas gracias, Chus. No sé si hay en la sala algún comentario o pregunta que queráis hacer, aprovechando que esta mesa es toda presencial. No. Bueno, pues lo has expuesto muy bien, lo has explicado de una forma que se entiende perfectamente todo el proceso. Enhorabuena. Y remarcar esa importancia de las enfermedades candidatas a este screening neonatal, ¿no? De ser enfermedades donde los síntomas aparecen tras un periodo de normalidad y para las que haya un tratamiento. Ese es el punto de hacer una prueba de screening para una enfermedad, ¿no? Diagnosticarla en ese momento, con lo que tú puedes actuar y modificar la evolución de la enfermedad, ¿no? Y la importancia que eso tiene y cómo a nivel Murcia, ¿no? Siempre ha estado ahí, pionero y adaptándose siempre y haciendo pues todo lo posible desde el Centro de Bioquímica para hacer el mayor diagnóstico a los pacientes que criban ellos, igual que con la estrategia nacional e internacional. Entonces, enhorabuena y remarcar la importancia en esta mesa de diagnóstico precoz, por supuesto. ¿Vale? Bueno, pues la siguiente ponente es la doctora María José Sánchez Soler. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Murcia y es especialista en pediatría. Ella es médico facultativo de la sección de genética médica desde el año 2015 y profesora asociada de aquí de la universidad, donde imparte la asignatura de genética en la carrera de medicina. Hizo su programa oficial de doctorado también aquí en la UCAM y obtuvo el certificado europeo de Medical Genetics and Genomics este año 2023. Tiene múltiples publicaciones en revistas de alto impacto de genética, así como muchos premios a comunicaciones y participaciones en congresos nacionales e internacionales de pediatría y genética, y toma parte activa de los proyectos de investigación actuales, de los que se ha hablado, por ejemplo, Únicas, o se hablará en esta mesa Impact, y ella lo que nos va a hablar en su ponencia es sobre el abordaje de los casos sin diagnóstico en una sección de genética médica. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar en esta charla de cómo se manejan estos casos, ¿no? Los pacientes con sospecha de enfermedad genética. El objetivo va a ser primero ver eso, el manejo de los pacientes en los que sospechamos que hay una enfermedad rara de origen genético, para ver cómo llegamos a la situación de que hay un caso sin diagnóstico. Y luego pues nos centraremos en el abordaje de estos casos, las cosas que podemos hacer a nivel clínico y también las que luego se harán más en investigación, que nos continuarán contando las compañeras María Barreda y Beatriz. Entonces, ya se ha hablado en charlas previas, pero lo primero, ¿qué es una enfermedad rara? Ya lo hemos dicho, es una enfermedad que se define con una prevalencia menor a 5 en 10.000 o 1 en 2.000 y que asocia un peligro de muerte o de invalidez crónica. Son patologías que se estima que hay unas 7.000, 8.000 enfermedades. Por tanto, aunque de forma individual son poco frecuentes, en conjunto pues constituyen el 6-8% de la población, y en España pues se estima que son unos 3 millones de personas afectadas de estas patologías, que también se ha comentado. Pero ¿cuándo pensamos que es genético? ¿Qué quiere decir una enfermedad rara de origen genético? De esas patologías raras hemos dicho que el 70-80% van a ser de causa genética. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que se deben a la alteración en el ADN y que se puede transmitir a la descendencia, que tiene esa particularidad, que se pueden transmitir. No siempre van a ser heredadas, que es algo frecuente que nos preguntan los pacientes. Hay veces que aparecen de nuevo en un individuo, pero en ese individuo ya sí que se podrán transmitir
de diferentes maneras según el tipo de herencia y de la patología, pero sí que podrán pasar a la siguiente generación. Perdón. ¿Y qué es el genoma humano? ¿Qué es el ADN? Pues es todo el material genético contenido en los 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre, pero en ese material genético más o menos hay más de 20.000 genes y conocidos que constituyen el 2-3% de ese genoma. Y de ellos, más o menos 7.000, 8.000 se conocen asociación con patología en humanos. Por tanto, más o menos en torno al 1% o menos del 1% pues se conoce la asociación con patología o enfermedades genéticas raras. Entonces, hemos dicho que constituye los genes, que es lo que luego veremos un poco para entender esto, para luego entender las pruebas que se van a solicitar en los pacientes con sospecha de enfermedad genética. Vemos que hay mucho material que no es codificante, que no forma parte de esos genes, de esos 20.000 genes. Veis en las estructuras que muestro aquí que entre gen y gen hay regiones intragénicas y además dentro del propio gen pues se divide en diferentes regiones, unas se llaman intrones que se eliminan en el proceso de transcripción de formar el ARN y las posteriores, la codificación de las proteínas. Luego, ¿cuándo sospechamos una enfermedad genética? Pues se ha hablado también en la charla de la guía de signos de alarma, ¿no?, de enfermedades genéticas, cuándo sospecharla, el doctor Galán, Enrique Galán, pues aquí podemos verlo de forma esquemática. Básicamente, fundamentalmente, vamos a sospechar una enfermedad genética cuando tenemos un paciente con discapacidad intelectual o trastorno de neurodesarrollo, cuando hay anomalías congénitas múltiples o afectación de múltiples sistemas y cuando hay trastorno del crecimiento. Sobre todo, más aún, si asocian rasgos particulares, dimórficos, o si hay combinación de estos diferentes problemas de desarrollo. Las enfermedades genéticas va a haber diferentes tipos. Hay algunas que son cromosómicas, que se deben a alteraciones en la cantidad del material cromosómico, pérdidas o ganancias, como puede ser el síndrome de Down, en el que habría un cromosoma 21 extra, o enfermedades monogénicas por alteraciones en genes específicos, ¿vale?, de diferentes tipos y diferentes tipos de herencia, como hemos comentado. Hay otras enfermedades que serán causadas por defectos de impronta, enfermedades por defectos de impronta genómica, que son pues otras estructuras que intervienen en la expresión de los genes, y enfermedades multifactoriales. Cuando sospechamos una enfermedad genética, cuando tenemos un paciente con estas características y nos planteamos que creemos que hay un factor genético asociado, ¿qué es lo que se pregunta el paciente y su familia? Pues aquí lo vemos de forma clara y esquemática, ¿no? Lo que se pregunta es qué le pasa al paciente, cuál es la causa, cuál va a ser la evolución. Hay casos similares a lo que le pasa a mi hijo, si estamos viendo un niño. Hay tratamiento específico, puede volver a ocurrir, hay riesgo para otros familiares de que tengan también hijos con el mismo problema. Si hay riesgo, podemos evitarlo. Esas son las principales preguntas que intentamos responder con el asesoramiento genético, con el acto médico del asesoramiento genético, que es la actividad fundamental de la genética clínica, ¿vale? Con ese asesoramiento, pues el objetivo es explicar al paciente las consecuencias de la patología y en qué medida pues, se podría prevenir, tratar o mejorar, ¿vale? En cuanto a la accesibilidad, ya hemos visto y se ha hablado en varias charlas pues que la accesibilidad a ese asesoramiento genético o la valoración de estos pacientes en centros potentes o organizados, ¿no?, es muy diferente en el territorio nacional. Por tanto, sí creemos que es necesaria una urgencia que se establezca o se cree la especialidad de genética médica en nuestro país, que es el único de la Unión Europea que no la tiene. Pero mientras eso llega, ya se ha visto también en otras charlas, la verdad es que creo que en Murcia, en la región de Murcia, pues tenemos que considerarnos afortunados porque tenemos pues una sección potente de genética médica y de morfología en el Hospital Virgen de la Risaca, que junto al Centro de Bioquímica y Genética Clínica y con otros múltiples centros con los que colaboramos, que son expertos en algunas patologías específicas y otros laboratorios expertos, pues estos pacientes con sospecha de enfermedad genética pues se pueden atender, establecer un diagnóstico lo más precoz posible, aplicando la tecnología adecuada y también haciendo en cada caso despistaje de otras posibles anomalías asociadas si es necesario. Y bueno,
Después de ya centrándonos un poco cómo es cuándo sospechamos esta patología y las preguntas que surgen en los pacientes, ¿cómo es el manejo? ¿Cuál es el manejo que vamos a hacer con estos pacientes? Pues siempre el paciente, cuando es remitido, va a requerir una investigación médica compleja, requiere una historia clínica completa, una exploración física que ya previamente también se ha comentado, debe incluir una exploración morfológica que va a ser fundamental para orientar los diagnósticos y elegir qué pruebas complementarias hay que hacer. La historia familiar en genética es fundamental, pues tener los datos al menos de 3 generaciones, tener datos de posible exposición a tóxicos, consanguinidad, etcétera, y con esto a veces ya podemos establecer, solo con la historia clínica familiar, el posible patrón de herencia de la patología que estamos buscando, ¿vale? Que podría tener el paciente. De los antecedentes personales, igual, también hay que buscar mucho todos los datos relacionados con todo lo prenatal, el embarazo, el periodo perinatal, conocer pues, la evolución en todo del desarrollo de los pacientes, mirar pues, la audición, la dentición, todos los aspectos hay que revisarlos. Y en la exploración física, pues igual es muy importante ver todos los parámetros de crecimiento, peso y otros, y hacer una exploración física de arriba a abajo completa, describiendo bien pues, todas las estructuras craneales, faciales, de los ojitos, de las manos, del esqueleto, todo, porque incluso detalles que parecen que no son relevantes, en ocasiones son lo que nos va a dar la pista diagnóstica totalmente. Y muchas veces es necesario hacer fotografías para ver los cambios evolutivos que van produciéndose en el paciente. Con todo eso, el objetivo es hacer una descripción fenotípica, o sea, una descripción de los problemas que tiene el paciente médicos, lo más exhaustiva posible. Una descripción completa, y lo ideal sería que todos los que valoramos a estos pacientes usáramos los mismos términos. De ahí que se haya creado, lo que también comentó el doctor Galán, es los términos HPOs. Son unos términos que se han establecido para tener un vocabulario estandarizado, para hablar todos en un lenguaje común. Se ha dado una codificación a cada diferente signo o síntoma que están presentes en las enfermedades humanas. Con esa estandarización del vocabulario, ¿no? Eso es fundamental para la medicina de precisión y para integrar los datos en la medicina translacional, como también hemos visto en las otras charlas. Y a mejor descripción fenotípica de todos los problemas que tiene presente el paciente, más probabilidades tendremos de luego alcanzar un diagnóstico. Aquí, por ejemplo, podemos ver un paciente que fue remitido a los 21 años por una migraña, por hemiparesia alternante y una discapacidad intelectual. Tras una valoración completa, pues la cantidad de HPOs, de términos que se han podido añadir a los problemas médicos por los que venía el paciente. Se ha evidenciado que también tenía hipoacusia, unos rasgos particulares morfológicos, esqueléticos y faciales concretos, y con eso, pues luego eso nos va a facilitar también alcanzar un diagnóstico y analizar las pruebas complementarias y de genéticos que se harán posteriormente. En cuanto a las pruebas que se van a utilizar, una vez que ya tenemos toda la descripción fenotípica completa, hemos dicho que hay diferentes tipos de patologías. De forma general, con los estudios que hacemos para diagnosticar las patologías de las anomalías cromosómicas, alcanzaremos unas tasas de diagnóstico como del 13-20%, según la indicación. Posteriormente, si queremos buscar ya una alteración en un gen concreto, las enfermedades monogénicas, con el conjunto de técnicas que hay para detectar el defecto molecular, la alteración en el ADN, y fundamentalmente hoy día con el exoma clínico en muchos casos, alcanzaremos unas tasas, diagnosticaremos a 35-40% más de pacientes aproximadamente. Por tanto, en conjunto, ya previamente se ha comentado, estaríamos hablando que con estas pruebas en la práctica clínica podríamos diagnosticar en torno al 50% de los pacientes, ¿vale? Pero, ¿qué es el exoma clínico? El exoma clínico es la lectura de todo el ADN que se conoce asociado a patología a día de hoy. O sea, del ADN codificante que da lugar a las proteínas, pues esa región codificante es lo que estudia el exoma clínico. ¿Qué pasa?
hemos dicho que el 20.000 genes constituían un 2-3% del genoma, pues con esto podríamos analizar a lo mejor 7.000, 8.000 genes, que es menos del 1% de todo el genoma. Es además una prueba que da mucha información y a veces muy compleja su interpretación, y la clasificación de las variantes muy complicada, o sea, ver si una alteración en el ADN causa enfermedad o es una variante benigna que explica las diferencias entre los seres humanos, a veces es muy difícil. Y por eso es fundamental que en este proceso diagnóstico clínicos y moleculares y bioinformáticos estén siempre en contacto y compartiendo toda esta información para alcanzar el diagnóstico. Entonces, tras esta investigación médica completa, ¿qué escenarios podemos tener? Bueno, pues en torno al 50-55% de los casos vamos a tener un paciente con diagnóstico genético específico. Eso es lo ideal, lo que buscamos siempre, porque podemos responder todas las preguntas que tenía el paciente, ¿vale? Otras veces vamos a tener un paciente con un diagnóstico específico, con un diagnóstico clínico, pero no vamos a haber detectado el defecto molecular. En esos casos, realmente, las preguntas del paciente también las podemos responder prácticamente todas. Sabemos qué le pasa, sabemos qué condicionará la enfermedad, si hay o no tratamiento, podemos planificar el seguimiento coordinado. Lo que no podremos es evitar la transmisión, o sea, ofrecer opciones reproductivas, porque no sabemos el defecto molecular y no podemos estudiar en fetos o embriones pues lo que se desconoce. Eso no lo podríamos ofrecer. Y luego está ese grupo de pacientes que son los casos sin diagnóstico, ¿vale? Estos casos son en torno al 50% todavía, y es importante que todos los tengamos, que los codifiquemos y los podamos identificar fácil para luego poder realizar investigaciones, que luego veremos, para disminuir ese porcentaje de casos sin diagnóstico. Por ello, se ha creado recientemente un código ORFA para que todos los pacientes que atendemos todos los profesionales que atendemos a estos pacientes, pues les demos ese código para que sea más fácil luego localizarlos y poder continuar las investigaciones y alcanzar un diagnóstico en un futuro. En los casos sin diagnóstico, ¿qué podemos hacer en clínica? En estos casos, después de esa evaluación con todas esas pruebas, no hemos tenido un diagnóstico concreto. Hay veces, aquí vamos a ver algunas cosas que sí que podemos hacer todavía en clínica. Hay veces que tenemos variantes, como he dicho, dudosas, de significado incierto se llaman. No sabemos si da patología o si son benignas. En esos casos podemos hacer lo más frecuente, estudios de segregación. ¿Eso qué quiere decir? Pues estudiar la variante en la familia y ver si los que están afectados la tienen y los que no están afectados no la tienen. O si es un niño, por ejemplo, hijo de padres sanos, si el niño tiene la alteración y los padres no la tienen, y eso es de nuevo. Eso muchas veces nos permite confirmar el diagnóstico y reclasificar la variante. También a veces podemos hacer algunos estudios funcionales pues de ARN, ver si se afecta la transcripción, y también hablar pues, con grupos de expertos en determinadas patologías a nivel nacional o internacional, que ellos nos pueden dar más información sobre esa variante, porque tengan más bases de datos, más experiencia, etcétera. También existen unas plataformas, la plataforma GenMatcher, que nos permite ponernos en contacto con otros profesionales a nivel mundial que ven pacientes con enfermedades raras y que tengan clínica parecida a nuestro paciente y variantes en el mismo gen. De esa forma, pues se van uniendo casos que están sin diagnóstico, pero con una clínica muy similar y variante en el mismo gen, y se puede, pues, esa cohorte plantear también estudios funcionales, estudios de investigación y al final alcanzar un diagnóstico pues, más o menos rápido. Y lo último, que es quizá lo más importante, es la revaloración clínica periódica de los pacientes y el reanálisis de los datos de las pruebas ya realizadas. Aquí os quería mostrar 3 casos que ilustran muy bien el beneficio, lo que nos puede aportar el reanálisis y la revaloración de estos pacientes. Por ejemplo, en esta niña es una paciente que empezamos a ver con 11 meses y que ahora ha sido diagnosticada a los 14 años, con 15 años. Es una niña que se vio por hiperlasitud, por anomalías esqueléticas, que parecía pues, en el espectro de una colagenopatía. Se ha seguido durante mucho tiempo, no tenía diagnóstico, y la última vez que se ha valorado en 2022
se revisó el fenotipo, se reanalizó el estudio de soma clínico y se detectó una variante en las 2 copias de un gen que dan un fenotipo totalmente compatible con el de la paciente y se ha podido ahora confirmar el diagnóstico de síndrome de Bis. Por tanto, la revaloración y el reanálisis es fundamental y hoy día se recomienda que cada año y medio, 2 años, los pacientes sin diagnóstico sean revalorados. Otro caso, una niña que empezamos a ver con 4 meses por anomalías congénitas múltiples. En esa niña se hizo también pues, toda la descripción fenotípica completa, las pruebas complementarias, el soma clínico y no fue concluyente. Aquí ven que hay, el exoma informó 5 variantes de significado incierto, pero revisando la clínica de la paciente y la clínica asociada a esas variantes en esos genes concretos no era muy solapante. Por tanto, no pensamos que eso explicaba los problemas de la niña y aparte, al valorarla con 1 añito y poco, el fenotipo había cambiado y ahora sí que teníamos una sospecha específica de un síndrome debido a alteraciones en el gen OTUS6B. Pues hablamos con los compañeros de laboratorio y dijimos, mirad bien ese gen, y nos dijeron que no estaba incluido en el exoma clínico que se había realizado, no estaba capturado ese gen. Entonces pedimos que se leyera con Sanger, se leyera con otra tecnología y se vieron las alteraciones que explicaban pues, la patología de la paciente y se pudo diagnosticar. En otro caso pasó algo parecido, pero también una niña que vemos por anomalías congénitas múltiples, en las que tras una investigación completa, exoma clínico, no sale ninguna alteración, se revalora y hay una sospecha de una entidad que es de herencia recesiva, que eso quiere decir que las 2 copias del gen tienen que estar alteradas. Decimos, mirad ese gen asociado a esa patología y nos informan que hay solo una variante. Pues decimos, venga, vamos a hacer estudio en los padres y es de novo. Pero el patrón de herencia no era ese el que se describía, tenía que estar las 2 copias, nos faltaría una segunda copia alterada. Contactamos con el grupo que había descrito los casos con alteraciones en ese gen y efectivamente nos dijeron que había otros casos a nivel mundial con variantes únicas en un gen de unas características concretas y creían que eso, con una clínica todos parecida, que podía dar lugar a un nuevo fenotipo, a poder describir un nuevo síndrome con un nuevo patrón de herencia y así pues, se encontraron 19 casos a nivel internacional de 12 familias y así se pudo establecer esa descripción de una nueva entidad con un nuevo patrón de herencia. Por tanto, la revaloración clínica y el reanálisis son fundamentales. Y en estos casos, que a pesar de todo lo que hemos explicado hasta aquí, seguimos sin diagnóstico, que recordamos que hay que intentar codificarlo siempre, pues aquí es verdad que las preguntas muchas no las podemos responder. ¿Qué le pasa exactamente? No podemos decírselo a los padres. ¿Cuál ha sido la causa? Hay casos similares, pero es verdad que el seguimiento de los pacientes nos permite muchas veces sí establecer si es una enfermedad progresiva o no, si es estable, si es constitucional y no esperamos que haya empeoramiento. Además, por desgracia, en la mayoría de enfermedades genéticas confirmadas tampoco hay un tratamiento específico, ¿no? A día de hoy, como hemos visto. Entonces, al final, lo importante es el seguimiento de las complicaciones que puedan surgir, el seguimiento interdisciplinar coordinado, que en estos casos sin diagnóstico pues también podemos establecer en base a las necesidades que cada uno tiene. Y luego, pues lo que hemos dicho, hay que hacer una actualización periódica y en esas revaloraciones en las que los vamos viendo, pues ir planteando algunas opciones que podamos hacer para intentar alcanzar ese diagnóstico. En cuanto al riesgo de recurrencia, pues es cierto que certeza nunca podemos dar si no hay un diagnóstico genético específico, pero muchas veces con el árbol familiar sí que podemos dar un riesgo teórico y a veces podemos casi afirmar que haya un riesgo muy bajo, ¿vale? En algunas situaciones. Y en cuanto a evitar la transmisión, igual que en los casos con diagnóstico clínico, pero sin diagnóstico genético, pues tampoco podemos ofrecer opciones reproductivas, pero sí en ocasiones, si es un cuadro malformativo, pues ofrecer seguimiento estrecho de la gestación con ecografías de alta resolución para detección precoz de cualquier anomalía que pueda haber y pues otras opciones reproductivas como donación de gametos, etcétera. Y luego, pues en el ámbito de la investigación, una investigación que debe estar siempre debemos hacer todos en colaboración, ¿no? Clínicos, personal de laboratorio, bioinformáticos, investigadores, etcétera.
hay mucho que hacer. Ahí podremos empezar a hacer un abordaje multiómico que ya se ha comentado, a analizar el genoma completo, porque en esas regiones no codificantes puede que haya mucha causa de la patología y muchos diagnósticos. Y bueno, por eso es fundamental la participación en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, como ya se habla, pues UNICAS, IMPACT, con los que nosotros intentamos también colaborar y que ahora van a comentarnos un poco lo que se lleva a cabo. Ya para terminar, los mensajes para llevar a casa. Bueno, una enfermedad rara de origen genético es la causada por una alteración en el ADN que se puede transmitir, no siempre es heredada y la expresividad clínica es muy variable. El genoma humano, todo el material genético, hay más de 20.000 genes que constituyen el 2-3%. Hay muchas regiones que todavía, muchos genes que todavía no conocemos bien que producen y hay mucho por descubrir. Las regiones no codificantes puede estar ahí muchas veces la causa y hay que investigar en ese sentido. La investigación clínica completa del paciente pues, es fundamental para hacer una descripción fenotípica exhaustiva. La utilización de los términos HPO es necesaria y con todo eso podremos decidir qué pruebas diagnósticas son las más apropiadas, porque no hay una prueba diagnóstica genética que diagnostique todas las enfermedades. Y bueno, a pesar de los continuos avances, todavía 45-50% porcentaje de los pacientes están sin diagnóstico y en estos pacientes pues, es fundamental mantener el seguimiento clínico, hacer un seguimiento interdisciplinar coordinado entre todos los facultativos para minimizar las visitas y mejorar el manejo de estos pacientes. Y bueno, la revaloración periódica, la colaboración y la investigación pues, es lo que nos va a llevar a que el porcentaje de casos sin diagnóstico disminuya y a mejorar también la calidad de vida de estos pacientes. Muy bien, María José, muchas gracias. ¿Hay algún comentario o pregunta en la sala? ¿No? Bueno, pues yo aprovecho también, ya que tengo el micro, para decir eso, ¿no? Que en el estudio de los pacientes con sospecha de enfermedad genética, ¿no? Que siempre se comenta ese peregrinaje, esa angustia para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? En la que todos estamos trabajando, asociaciones de pacientes, médicos, personal de laboratorio, investigadores, para intentar ir dando respuesta cada vez más. Pero lo que es importante, y creo que María José ha reflejado muy bien, es que cuando se llega a ese momento de sin diagnóstico, no es que no se haya hecho nada, ¿no? Podéis ver pues, todo el trabajo que se hace a nivel asistencial por el personal médico que se encarga de las enfermedades genéticas, por los genetistas médicos en colaboración pues, con todos los laboratorios que ofrecen estas nuevas herramientas diagnósticas, ¿vale? Todo el trabajo que se hace hasta llegar a ese punto y todos los escenarios en los que nos podemos encontrar. Y que también nosotros, cuando empezamos a dedicarnos a esto, hemos de aprender a gestionar, ¿no? Nosotros estudiamos medicina, nos enseñan a detectar, diagnosticar enfermedades y poner tratamientos, ¿no? Y cuando te empiezas a dedicar a la genética médica, tienes que aprender a gestionar y saber que no siempre vas a llegar a un diagnóstico, pero no por eso no vas a dejar de intentar ayudar a ese paciente, ¿no? En su seguimiento, en su atención multidisciplinar y cuando llegas, digamos, hasta donde ahora mismo se puede, te metes ya en el campo de la investigación. Pero decir que ha habido una revolución tecnológica desde que empezamos en genética, a lo mejor llevo 15 años, 20, se me van las fechas ya, pero lo que hacíamos de pruebas en ese momento no había ni array, no había ni exoma, no había secuenciación masiva. Íbamos cariotipos, llevábamos gen a gen según la sospecha. Ha habido una revolución tecnológica con un gran mejoría en el proceso diagnóstico, ¿no? Realmente es una especialidad en la que nos sentimos orgullosos todos los que trabajamos en genética de participar, pero aún así sigue habiendo ese 50% de casos sin diagnóstico, ¿no? Y como se está exponiendo perfectamente en este congreso, se sigue luchando desde todos los ámbitos para continuar mejorando ese rendimiento, pero que no por eso no se le intenta dar pues, la atención más adecuada y ajustada a cada paciente. Bueno, pues ya una vez hablado de lo que se hace, ¿no? Tanto en screening neonatal como en atención médica de pacientes con enfermedades raras, ya entramos en los proyectos, en el futuro, y ahora van a hablarnos dos ponentes, Beatriz Morte y María Barreda,
Beatriz Morte es doctora en farmacia y es investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, en el CIBERER, desde el año 2007. Tiene una larga trayectoria en investigación básica sobre enfermedades raras y estudio de mecanismos moleculares de las enfermedades mediante técnicas de transcriptoma y análisis de integración con bases de datos. Desde 2018 es responsable del programa de enfermedades raras no diagnosticadas de NOT del CIBERER. Que eso está orientado, también colaboramos todos a nivel nacional, está orientado al diagnóstico de casos no resueltos por la clínica asistencial mediante el asesoramiento por parte de equipos multidisciplinares y secuenciación del genoma completo. Hay más de 600 pacientes en seguimiento incluidos en el programa y se están implementando esas otras ómicas de las que nos ha hablado María José en el proceso diagnóstico y validación por genómica funcional. Ella es coordinadora del Grupo de Trabajo de Bioinformática del CIBERER y miembro del equipo de gestión del programa Impact Genómica, del que nos van a hablar, y adjunta de coordinación del Grupo de Trabajo de Traslación a la Práctica Clínica en Enfermedades Raras. Ella va a hablarnos junto con María Barreda. María Barreda es bióloga, especialista en análisis clínicos y doctora en ciencias de la salud. Es gestora de casos en el programa Impact Genómica y cubre las áreas de Murcia, Canarias y Andalucía Oriental. Ella trabaja como investigadora del Grupo de Investigación de Pediatría en la línea de Genética Clínica y Enfermedades Raras, dirigida por la doctora Guillén del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Risaca. Y también es profesora de genética aquí en la Universidad Católica. Entonces, ambas van a hablarnos sobre el proyecto Impact Genómica para enfermedades raras sin diagnóstico, abordando desigualdades. Buenas tardes. Pues sí, el título de la ponencia que vamos a dar conjuntamente es sobre el programa Impact Genómica y viene muy a colación a el tópico que hay dentro de este congreso en cuanto Caminando Juntos por la Equidad. Perdona. Vale. ¿Qué es la infraestructura IMPACT? IMPACT es una infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología. Se creó por el Instituto de Salud Carlos III con la idea de facilitar el despliegue efectivo de la medicina de precisión en el Sistema Nacional de Salud. Es un proyecto que viene desde el Ministerio de Ciencia. Está configurado en 3 ejes, en 3 programas diferentes que deben actuar de una forma conjunta y sobre los que se van a apoyar distintas iniciativas que vinieran posteriormente de cara a la implementación de la medicina de precisión. Y entre ellos está el programa de medicina genómica. El programa de medicina genómica, Impact Genómica, está coordinado por el Centro de Investigación Biomédica en Red, por el CIBER de Enfermedades Raras y coordinado por el doctor Ángel Carracedo. ¿Qué es lo que promueve? Es lo que dice el nombre, infraestructura. No es un programa ni un proyecto como otros proyectos. Es crear una infraestructura cooperativa para que así se implemente la medicina genómica en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué hay que hacer? Utilizar los datos, lo que tenemos accesible, es decir, los centros de secuenciación ya existentes para realizar estudios genéticos de alta complejidad, basados en tecnologías en el ámbito de la investigación, aquello que se nos escapa del ámbito de la clínica asistencial, como bien ha detallado la anterior ponente. El objetivo del programa es garantizar la equidad en el acceso al diagnóstico en todo el territorio, a través de una amplia red de hospitales para atender a los pacientes con enfermedades raras principalmente y otras enfermedades genéticas, a los que desde la práctica clínica habitual no se les haya podido ofrecer un diagnóstico. Es decir, actuamos de forma coordinada con las estructuras asistenciales del Sistema Nacional de Salud, pero más allá de la práctica habitual. Es un programa de investigación de apoyo al diagnóstico. Y tenemos
Otro de los objetivos que se marcó el programa es contribuir a la iniciativas europeas como la de 1 millón de genomas. A ver, aquí tenemos dos frases que, digamos, definen lo que es el programa IMPACT. Equidad en el acceso al diagnóstico, más allá de la clínica asistencial, y sobre 3 casos de uso sobre que hemos empezado a trabajar, que es enfermedades raras, cáncer hereditario de origen primario y farmacogenómica, como proyectos piloto. Pero sobre todo es ese acceso equitativo, que no es siempre fácil dentro de la estructura que tenemos de 17 comunidades, y más allá de todos los esfuerzos que se hacen desde la clínica habitual, como se ha comentado anteriormente. Y sobre todo también es innovación. ¿Innovación por qué? Porque estamos utilizando secuenciación de alta complejidad, pruebas diagnósticas complejas, estamos desarrollando herramientas y estrategias de análisis específicas y, una cosa importante, estamos dando pie al uso de datos secundarios. Este es el diagrama que nos marcamos, 2 circuitos. Por un lado, hay un objetivo diagnóstico claro, diagnosticar a estos pacientes, estos casos no diagnosticados. Es decir, estos pacientes desde los hospitales se les va a identificar y se van a mandar sus muestras a secuenciar a la red de centros que vamos a crear. Y se va a dar siempre una respuesta diagnóstica que volverá a este hospital. Por otro lado, hemos visto que es importante utilizar estos datos porque nos pueden servir para futuras acciones de otros proyectos de investigación o incluso revertir en el diagnóstico de los propios pacientes. Un ejemplo ha sido lo que han comentado en cuanto a las plataformas de GeneMatcher, de buscar otros pacientes con las mismas patologías, pero además contribuir a proyectos más ambiciosos como el 1 millón de genomas en cuanto a compartir datos que puedan ser útiles en un futuro. Bien, ¿qué nos hemos marcado para crear esta infraestructura y poder empezar a trabajar sobre estos casos no diagnosticados? Equidad territorial. Los redes de centros IMPACT hemos creado una red de centros de secuenciación y una red de hospitales. Hemos establecido todos los requisitos éticos y legales para poder trabajar en un marco común y que garantice los 2 objetivos que teníamos, diagnóstico y de uso secundario. Hemos establecido unos flujos de trabajo comunes a todas las comunidades y comunes a todos los centros. Y plataformas que necesitábamos para cómo mover los datos clínicos y cómo mover y utilizar los datos genómicos. Bien, aquí tenemos la red de centros de IMPACT. Hemos conseguido unificar a las 17 comunidades autónomas. Hay un centro coordinador por cada una de las comunidades autónomas y contamos con 3 centros de secuenciación, uno en Galicia, otro en Navarra y otro en Cataluña, y estamos abiertos a nuevos centros de secuenciación. Y tenemos actualmente una red de más de 100 hospitales distribuidos por toda la geografía, tanto para que atienden a los casos de enfermedades raras, como a los de cáncer, como a los de farmacogenómica. Como he comentado, estos son los 3 centros de secuenciación con los que estamos trabajando, pero lo importante es que no están trabajando como 3 diferentes, sino como un único centro, consensuando un modelo único de trabajo, estandarizando procesos y aunando esfuerzos para obtener los mejores análisis y homogéneos. Los requisitos éticos. Hemos tenido que diseñar unos consentimientos informados acordes al programa y a las características del mismo. Se aprobó por el Comité de Ética del Instituto de Salud Carlos III y teníamos un consentimiento para el uso diagnóstico, ese primer circuito que os comentaba, y también para el uso de datos secundarios. Esta es una gran novedad. Hay muchos programas a nivel internacional que han tenido objetivos similares al programa IMPACT Genómica, pero no se cuidó en su momento el consentimiento informado y los requisitos legales para el uso secundario y no se ha podido hacer un uso en este sentido, con lo cual consideramos que era muy importante tener todos los aspectos muy bien definidos para poder hacer un uso adecuado de todos estos datos que se iban a generar. Adicionalmente, otros hospitales han tenido también que pasar sus propios comités de ética. Por otro lado, hemos establecido también acuerdos para la transferencia de materiales y datos. Como veis, ha sido todo un proceso muy trabajado. Posibilita la gestión interna y el flujo de las muestras que va a haber entre todos los hospitales y las comunidades y posibilita la gestión de los datos para un uso secundario. Este es un poco el esquema que nos habíamos marcado.
y cómo lo hemos ido completando. En este circuito tenemos las muestras, por un lado, en color amarillo, que irían a los centros de secuenciación, la información clínica, que hemos visto que tiene que ser precisa y que se recogería en una plataforma que teníamos que diseñar, y los datos genómicos que iban a los centros de secuenciación y posteriormente se precisaba su análisis para la vuelta de datos y su almacenamiento. Hemos establecido, para definir bien estos tres circuitos, estas tres necesidades, grupos de trabajo que han estado coordinando todas las acciones que se necesitaban para establecer estos procesos diagnósticos, la codificación de muestras, la codificación de los pacientes, cómo tenía que ser esa plataforma para incorporar la información clínica. Otro grupo de trabajo para ver qué herramientas necesitábamos o podríamos utilizar para el análisis y la priorización y clasificación de las variantes, y también grupos de trabajo para cómo vamos a tener que almacenar estos datos para que luego puedan ser utilizados y compartidos. Pues bien, hemos establecido una plataforma de fenotipado clínico, que es un modelo semejante a la que teníamos en la plataforma del ENOD, del Programa de Enfermedades No Diagnosticadas del CIBERER. Toda la información clínica de los pacientes se vuelca en esta plataforma, pero además también permite una codificación mediante términos HPO, como comentaban, que es muy importante para luego la correlación con el genotipo de los pacientes. Esta plataforma tiene un acceso controlado mediante usuarios y contraseña y permite también la entrada de personal externo dentro del programa para evaluar los casos y tener discusiones científicas a través de ella y así poder ayudar en el diagnóstico. También hemos estado estudiando qué herramientas había disponibles para el análisis de los datos, qué era lo que necesitábamos para el correcto análisis de estos genomas, que eran las técnicas de alta resolución que íbamos a realizar, y hemos seleccionado la plataforma GPAP del CENAC, a la que van a tener acceso todos los hospitales. Todos los hospitales tienen acceso a la plataforma de fenotipado y todos los hospitales tienen acceso a la plataforma de análisis genómico. Pues bien, una vez que hemos diseñado esta infraestructura a través de toda la red de hospitales, los centros de secuenciación, las plataformas y la colaboración entre todos, hemos trabajado en los tres modelos que tenemos de enfermedades raras: fármaco, genómica y cáncer. En cuanto a las enfermedades raras, este paquete de trabajo está coordinado por el doctor Pablo Lapuncina. Hemos atendido a 2.000 pacientes con enfermedades no diagnosticadas en el contexto de lo que me comentaban. Una vez tras el proceso asistencial no se ha podido establecer la causa precisa. Hay coordinadores en cada una de las 17 comunidades. Aquí en Murcia la coordinadora es la doctora Encarna Guillén. Hemos establecido la red de hospitales y el apoyo de gestoras de casos como María Barreda, que hablará a continuación. Tenemos también apoyos de grupos interdisciplinares, de grupos de trabajo, que hemos establecido una serie de objetivos y de necesidades que encontrábamos importantes para poder desarrollar todo en las óptimas condiciones. Antes de empezar a trabajar, hicimos un análisis de la situación y establecido los criterios para el proceso diagnóstico. Aquí tenéis una imagen de todas las preguntas que hicimos, cómo trabajamos, porque es verdad que veíamos toda esa diversidad que hay entre las distintas comunidades autónomas y la falta de equidad en cuanto a pruebas genéticas en cada una de ellas y dentro del contexto. Establecimos como criterio de inclusión el esoma completo, porque consideramos que ahora mismo era la prueba que se debería hacer en cuanto a la mayor resolución y accesible dentro de la clínica asistencial, si bien solo pusimos deseable, aunque no imprescindible, para poder dar cobertura a aquellas comunidades que no estaban tan avanzadas y que se veían en dificultades de llegar al esoma completo y podrían acceder a través de un esoma clínico. La idea era ser inclusivos, pero siempre llegando al máximo de complejidad en cuanto a las pruebas previas. ¿Qué pruebas íbamos a realizar? El genoma completo. El genoma completo todavía no está establecido en la práctica asistencial y al ser un programa que va más allá de la clínica asistencial, era la prueba que consideramos necesaria, además de cara a la contribución al programa de 1 millón de genomas y futura explotación de estos datos en los diagnósticos en programas de investigación.
Establecimos, como hemos dicho, una serie de grupos de trabajo, por ejemplo, un modelo de informe diagnóstico, se consensuó y se puso a disposición de todos los centros de la red, cómo almacenar estos datos, trabajamos con el otro programa de ciencia de datos y otros grupos de trabajo que os comentaré a continuación. Bien, ¿qué hicimos previamente? Dentro de los procesos, criterios de inclusión era ESOMA completo y preferiblemente si se había podido realizar un reanálisis previo a la inclusión en el programa. Como habéis visto, el reanálisis puede darnos una eficiencia diagnóstica importante simplemente reanalizando y actualizando la información que se tiene sobre los datos ya previos. Hemos analizado unos 800 casos antes de entrar en el programa, aproximadamente un 40% de los casos que iban a entrar. Aquí tenéis la distribución en cuanto a cómo se ha distribuido estos reanálisis, qué comunidades han tenido mayor acceso a esas pruebas previas para poder reanalizar, y hemos diagnosticado a 87 pacientes. Los 2.000 casos que teníamos a estudio dentro del programa de enfermedades raras los han distribuido los casos por comunidades autónomas atendiendo a criterios poblacionales, siempre manteniendo los criterios de equidad. Y de estos 2.000 probandos, en algunos casos, en unos 500 casos, se han hecho genomas en trío, atendiendo a unos criterios de selección en cuanto a familiares afectos, otros familiares afectos, casos pediátricos con un diagnóstico reciente, deseo gestacional, un rápido deterioro, etcétera. No empezamos desde el inicio con genoma en trío en todos los casos por intentar llegar con el presupuesto que teníamos al mayor número de pacientes y porque teníamos probados en otros programas como el programa ENOT la eficiencia del genoma incluso en casos con solamente secuenciación del probando. Este gráfico es muy ilustrativo porque nos está representada la edad de los pacientes al entrar al programa, pero también la edad de inicio de los síntomas. Y vemos que hay una diferencia muy grande con un retraso diagnóstico de más de 10 años. Hablamos de un retraso diagnóstico de 5 años. 5 años se tarda en conseguir ese diagnóstico como media en los pacientes de enfermedades raras. Ahora bien, en estos programas estamos atendiendo a aquellos que no han conseguido todavía el diagnóstico y llevan una media de 10 años todavía esperando ese diagnóstico. La mayoría de estas enfermedades de estos pacientes eran de origen pediátrico y congénito y estaban codificados mediante terminología HPO. Teníamos una media de unas 10, en los pacientes que se han incluido en el programa, una media de 10 términos HPO, lo cual es muy bueno, de cara a luego poder obtener una buena correlación con la genómica. Y uno de los grupos de trabajo que hemos creado ha sido para dar difusión de este fenotipado HPO, hacerlo conocer a los clínicos y sobre todo también estos términos están en inglés y hemos dedicado un esfuerzo a traducirlos al castellano, las etiquetas de términos preferidos, sinónimos de todos estos conceptos, para que así también fuera más fácil de cara a los clínicos tener tanto en castellano como en inglés los términos. Tenemos recogidas patologías de todo tipo, principalmente enfermedades neurológicas y neuromusculares, trastornos del desarrollo, trastornos oftalmológicos, cardiopatías, etcétera, etcétera. Y las pruebas genómicas previas. Como veis, hay un gran porcentaje de pacientes que tienen más de 3 o 4 pruebas genómicas realizadas previamente. En ese peregrinaje y en ese proceso lógico en muchas ocasiones de cómo se ha ido derivando las pruebas genómicas a lo largo del tiempo, y cómo se han ido recogiendo. Principalmente SOMA completo, porque hemos visto que es la prueba estándar que hemos decidido que tenía que ser la adecuada para entrar, arrays TGH, cariotipos, SOMAs clínicos, panel de genes, pero como veis, multitud de pruebas. Y si vemos la distribución por comunidades autónomas, vemos las diferencias que puede haber entre comunidades más con SOMA completo, SOMA clínico, arrays o distintas pruebas que tuvieran más o menos accesibles. Una cosa que ya han comentado también es las variantes de significado incierto, la dificultad que tenemos a veces de establecer esa correlación entre esas variantes y el fenotipo del paciente, la clínica. Se ha creado también un grupo para realizar estos estudios funcionales, una plataforma de expertos para evaluar qué estudios se necesitarían llevar a cabo, qué técnicas y en qué laboratorios. Y ya tenemos 11 casos en validación funcional de los primeros que estaban en reanálisis.
Actualmente estamos en el proceso, ya tenemos todos los pacientes reclutados, todos los pacientes están en vías de secuenciación y estamos en un proceso de analizar estos datos. Hemos creado también una plataforma para recoger comités de expertos por distintas patologías para que nos ayuden luego en ese proceso. En resumen, hemos creado la infraestructura, hemos establecido las bases, se ha garantizado el cumplimiento de los requisitos éticos y legales y se han estandarizado los procesos. El impacto es importante, ha sido grande porque es una iniciativa pionera en España para una gestión coordinada y equitativa en el acceso al diagnóstico. Y se pretende seguir avanzando en todas estas pruebas, en la identificación e inclusión de pacientes y en aplicar otras tecnologías. Aquí tenéis, y os invito a ver la jornada que se grabó hace unas semanas sobre la jornada que tuvimos de trabajo donde se expusieron todos los resultados del programa Impact Genómica. Y hubo una mesa en la que se explicaron los desafíos y los éxitos en la implementación del programa llevada a cabo en esta mesa participaron las gestoras de casos. Las gestoras de casos han tenido un papel crucial y muy relevante dentro de este programa para poder llevar a cabo la traslación real a la clínica. Buenas, yo continúo y desde el equipo de gestión de gestoras de casos, porque somos todos chicas, distribuidas a lo largo del territorio nacional, pues hemos estado en continuo contacto con los clínicos y con los pacientes y hemos dado soporte al acceso al programa. Por un lado, también se han establecido alianzas con las asociaciones de pacientes para poder dar visibilidad y a través de organización de jornadas divulgativas para que no solo a partir de los centros asistenciales, sino con la propia iniciativa de los pacientes se pudiera dar acceso en aquellos pacientes no diagnosticados al programa. De manera que, pues, como digo, se organizaron jornadas divulgativas, webinar para ver los mecanismos de inclusión de los pacientes y reuniones con cierta periodicidad con FEDER. Y, de hecho, bueno, pues el programa fue premiado, galardonado con el premio de Somos FEDER que recibió el coordinador del programa, Ángel Carracedo. Y tenemos una web disponible con información también para profesionales de la salud, pero para pacientes. Bueno, como digo, hemos estado en continuo contacto con los clínicos de los centros asistenciales del Sistema Nacional de Salud y las gestoras de casos le hemos dado soporte en todo el proceso de inclusión de pacientes, gestión de información clínica, de muestras biológicas, análisis de resultados. Y el recibimiento a la acogida por parte de los clínicos y expertos pues, ha sido muy buena. Ellos han visto este programa como una oportunidad para poder avanzar en el diagnóstico de los casos de sus pacientes que tenían sin resolver, sin diagnóstico. De manera que han visto la posibilidad de dar una respuesta al paciente dentro del propio circuito asistencial, pero saltando a técnicas o infraestructuras que no están disponibles todavía, que son más del ámbito de investigación. Se ha proporcionado, como ha dicho Beatriz, un entorno, una plataforma segura para integrar todos los datos clínicos, de manera que se han asegurado que se ha facilitado una completa descripción exhaustiva con términos HPO que, como ya se ha visto en este congreso y en esta misma mesa, son muy importantes y sabemos que cuanto mejor caracterizado esté el paciente, más términos HPO tengamos registrados, va a ser mejor o la tasa diagnóstica de la secuenciación genómica va a ser mejor. Y además el médico tiene acceso, los clínicos tienen el apoyo, no están solos, de una red de expertos nacionales en enfermedades raras, de manera que esto contribuye también a la equidad del diagnóstico, puesto que el paciente y el clínico responsable en ese momento no va a estar solo con su equipo o en su centro, y independientemente de la región o comunidad autónoma de la que provengan y de los recursos que tenga su centro sanitario, van a tener acceso a la discusión de los casos con más de 300 expertos en patologías, en enfermedades raras, genes y técnicas moleculares.
De manera que ahí se ha generado, se ha facilitado, propiciado foros de discusión de estos casos. Y también se ha proporcionado formación avanzada mediante, para llegar a todos aquellos clínicos que a lo mejor no tenían tanto conocimiento, pues del fenotipado HPO, de los talleres sobre los Galos Beacon, que son los entornos bioinformáticos seguros para la compartición de esos datos, tanto clínicos como genómicos, talleres de uso de la plataforma de la recogida de la información clínica, del fenotipado, para el uso del análisis del genómico, y talleres también incluso en los aspectos éticos y legales que tiene mucha carga este programa. También hemos estado en contacto las gestoras de casos directamente en muchas ocasiones con los pacientes, proporcionando la información del programa, los consentimientos informados. Y el acogimiento por parte de ellos ha sido muy positivo y muy esperanzador, porque han visto que sus datos clínicos y genómicos van a ser empleados para la búsqueda de un diagnóstico. Este programa no es un proyecto de investigación al uso, sino que tiene como objetivo el alcanzar un diagnóstico genético, que luego veremos si lo conseguimos o no, pero ese es el objetivo, uno de los objetivos principales. Pero, por otro lado, también han visto de una manera muy positiva esa parte de investigación que conlleva del beneficio de la compartición de los datos, del uso secundario, porque sus datos clínicos y sus datos genómicos van a ser utilizados dentro del programa para la búsqueda de las bases genéticas de las enfermedades raras, que puede volcar en el beneficio del propio paciente, pero también de la sociedad en general, y que además propicia, no solo ahora dentro del programa, sino en el futuro, el acceso a nuevas investigaciones, nuevos proyectos de investigadores de distintas enfermedades, distintos ámbitos, no solo nacionales, sino también internacionales, que puedan pues, contribuir al conocimiento y al avance de las enfermedades humanas, siempre garantizando que se cumplen pues, las garantías científicas y ético-legales, puesto que el acceso siempre a estos datos va a estar regulado y controlado. Pese a que se le ha dado un acceso a técnicas de última generación genómica en condiciones de equidad y con un respaldo de distintos profesionales, pues, y vamos más allá de la práctica asistencial, tenemos que decir que, bueno, que vamos a seguir y seguimos teniendo limitaciones y tenemos que ser conscientes de ellas. Y en sí misma la técnica de secuenciación de genoma completo pues, es una técnica avanzada, pero que va a aumentar la tasa diagnóstica de la que partimos ahora mismo, pero que es compleja de interpretar y que no es capaz de ver todas las posibles anomalías genéticas, por lo cual en algunas ocasiones no va a ser la última técnica que vamos a tener que utilizar y puede ser que se requiera de otras pruebas complementarias para poder dar una respuesta eficaz en la búsqueda de este diagnóstico genético. Y es verdad que no vamos a poder garantizar alcanzar siempre el diagnóstico en el momento actual y en todos los pacientes, por las propias limitaciones de la prueba, como comento, por las propias limitaciones de la interpretación de los resultados, basándonos siempre en los conocimientos científicos actuales y siempre pues, la incertidumbre de encontrar variantes, como hemos dicho, de significado incierto, que a día de hoy pues no podemos asignarles si es patogénica o benigna y que van a requerir pues, estudios adicionales. ¿Esto qué conlleva? Pues que no tengamos un tiempo de respuesta estándar que podamos dar a todos los pacientes y que esto va a depender pues, de la complejidad y la dificultad de cada uno de los casos. Eso sí, lo que podemos garantizar es que, aunque no alcancemos actualmente el diagnóstico, los datos van a permanecer ahí y van a estar disponibles para el reanálisis en el futuro. Ya se ha comentado cómo los reanálisis periódicos aumenta la tasa diagnóstica y esto va a estar disponible. De hecho, es una de las preferencias que se contempla en el consentimiento informado cuando se informa al paciente, el deseo de poder estar disponible para reanálisis periódicos posteriores. Y también tenemos la posibilidad, y es nuestro deseo, que dar continuidad al programa y que podamos en el futuro ampliar la infraestructura e implementar nuevas técnicas genómicas también complejas al nivel de la secuenciación del genoma completo. Siempre también tenemos la garantía, además, de que este almacenamiento de datos y esta permanencia de los datos están en un entorno seguro y que también facilita el acceso de clínicos y otros investigadores para
poder avanzar en el conocimiento de las enfermedades raras. Y simplemente, pues eso, dejar un mensaje de esperanza, porque si no es ahora, en el futuro el camino está hecho para conseguir el diagnóstico genético. Y ya simplemente para terminar, recordar de cara a los pacientes que está disponible la página web, que tenemos distintas infografías en las que se explica pues, cómo es el proceso, qué se va a realizar, qué implicaciones tiene, cómo se guardan los datos, cómo se respeta la ley de protección de datos de una manera muy sencilla, incluso para casos juveniles o casos pediátricos, y que también se detalla, como vemos aquí en la primera de las infografías, cómo poder tener el acceso de un paciente sin diagnóstico no solo a partir del clínico, sino que el paciente tome la iniciativa y entre en contacto con nosotros, con el programa, y exponga su caso y veamos la posibilidad de redirigirlo al gestor de casos, al centro más cercano, para que pueda ser considerado su inclusión en el programa. Y nada, y con esto pues dar las gracias a todos por asistir y sobre todo a todo el equipo que conformamos el programa de Impact Genómica, que es muy grande, y son pues desde todo el equipo de gestión a todos los clínicos a lo largo de todo el territorio nacional que han colaborado para que esto sea posible, y por supuesto a los pacientes que de forma altruista también pues están participando en el programa. Muchas gracias, Beatriz y Marina. Han expuesto el programa de una forma muy clara y muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta o comentario, pero bueno, ya también ha dejado claro ella las vías de acceso y todo al programa. Solo quería yo aclarar, por los que no haya muy expertos en genética, cuando hablamos de reanálisis o por qué el reanálisis aumenta el rendimiento, ¿no? Lo que nos referimos no es solo a lo que la tecnología haya mejorado, ¿no?, en la detección, sino también en la descripción de genes nuevos, ¿no? Continuamente se están describiendo nuevos genes asociados a patología. Entonces, tú a lo mejor has valorado a un paciente, has hecho un exoma que no has encontrado la causa, a lo mejor en el año 2019, y resulta que el gen causante de la patología de tu paciente se describe en 2021. Entonces, cuando reanalizas la muestra al cabo del tiempo, se detecta esa alteración que antes no la habías podido detectar porque no se había descrito ese gen como asociado a una patología, ¿vale? Porque entendáis lo del tema del reanálisis y el reanálisis. Bueno, pues para seguir en tiempo, que creo que vamos bien, ajustados bien, la siguiente ponente es Beatriz Martínez Delgado. Ella es doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid. Se formó en el Departamento de Genética de la Fundación Jiménez Díaz y más tarde en el National Cancer Institute de Estados Unidos. En el 2000 se incorporó como investigadora en el Grupo de Genética Humana del CENIO. En 2012 obtuvo la plaza de científica titular de OPIS en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, donde lidera la unidad de genética molecular y es responsable del servicio de diagnóstico genético. Y desde 2021 es investigadora científica en este instituto. Cuenta con una gran experiencia en investigación en las bases genéticas de las enfermedades raras y en los últimos años su actividad se ha centrado de forma destacada en el programa de casos sin diagnóstico Spain UDP, que es de lo que nos va a hablar. Adelante. Buenas tardes a todos, y primero agradecer a DGENES y a la organización de este congreso la oportunidad de venir aquí y de contar nuestra experiencia en el programa Spain UDP de casos sin diagnóstico del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Y sobre todo también agradecer el poder dar la charla aquí en esta sede tan imponente que la verdad es que nunca había tenido esta oportunidad. Bueno. Uy. Bueno, no voy a incidir más en las dificultades y el reto que supone el diagnóstico de las enfermedades raras, porque ya se ha hablado mucho, más de 7.000 enfermedades raras.
cada una afectando individualmente a lo mejor a pocos pacientes, pero en conjunto afectan a una gran parte de la población, ¿no? Ese es nuestro objetivo. También se ha hablado de que el 80% de estas enfermedades raras son de origen genético y, por tanto, todas las técnicas que van a abordar el estudio de los genes, tanto técnicas genéticas como genómicas, van a tener una gran relevancia a la hora de resolver estos diagnósticos. En la base de datos OMIN, ahora mismo, pues aunque es verdad que se recogen muchos fenotipos, muchas enfermedades asociadas en las que conocemos ya la base molecular, genes que son los responsables, también hay todavía muchas enfermedades en las que desconocemos la base molecular, algunas otras en las que se sospecha que puede haber una base molecular, pero que todavía no se conocen, ¿no? Puede haber más de 3.000 quizá enfermedades aún desconocidas con base genética. También de datos de Orphanet, por ejemplo, sabemos que cada año se describen nuevas enfermedades raras. En estas gráficas se ve cómo en los últimos años, desde 2010, se han descrito más de 900 enfermedades nuevas y también se han descrito más de 2.000 genes ligados a estas enfermedades. Con lo cual, el reto que tenemos por delante es seguir, o sea, poder diagnosticar estas enfermedades, poder diagnosticar enfermedades que todavía no se conocen. Por eso, bueno, yo quería comentar la importancia de tener estos casos que permanecen sin diagnosticar, estos casos sin diagnóstico, reconocer a estos pacientes no diagnosticados como una entidad específica dentro de la comunidad de enfermedades raras. Ya se ha hablado aquí el reciente reconocimiento del código ORFA para este subgrupo de pacientes, con lo cual es un avance. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay diferentes grupos de pacientes no diagnosticados según las diversas razones que están dificultando ese diagnóstico, ¿no? Y creo que esto se ha hablado en algunas otras charlas, pero es importante que lo tengamos reconocido, ¿no? Por un lado, hay pacientes que no están diagnosticados, son pacientes sin diagnóstico, pero son pacientes que aún no se han diagnosticado, ¿no? Que viven con una enfermedad que debería ser diagnosticada porque está descrita, pero bien, pues no se ha accedido al médico adecuado, al sistema adecuado, al acceso, por ejemplo, a las técnicas, o bien porque son complejos, tienen síntomas engañosos que no hacen reconocible entidades que deberían poderse diagnosticar, ¿no? Este es un grupo de casos sin diagnóstico diagnosticables, ¿no? Esos deberíamos ser capaces de diagnosticarlos. Pero luego hay otro grupo de pacientes que son casos no diagnosticados, de los que son síndromes sin nombre, ¿no? Son enfermedades que aún no conocemos, ¿no? La prueba que tendríamos, o sea, el gen o la causa genética de esas enfermedades es desconocida y, por lo tanto, por mucha prueba genética que hagamos, no vamos a poderlo diagnosticar. Entonces, estos casos son, en principio, no diagnosticables con los recursos generales que podemos acceder en el Sistema Nacional de Salud. Y luego también habría un grupo de casos diagnosticados erróneamente, que permanecen sin su diagnóstico, ¿no? Que también ocurre en muchas de estas enfermedades y porque su condición se confunde con otras a lo mejor, ¿no? Lo cual conlleva toda la problemática del retraso en el diagnóstico, de tratamientos erróneos, manejo erróneo del paciente, etc. Para cada uno de estos grupos creo que es importante definir, probablemente habría que aplicar estrategias diferentes para intentar avanzar y en el diagnóstico más rápido para ellos, ¿no? Por ejemplo, para el grupo de los aún no diagnosticados, los que son diagnosticables, es importante una mejora en el acceso, ¿no? En la accesibilidad a las técnicas genéticas, a los test genéticos, a los exomas, genomas y todo lo que venga, ¿no? Porque se deberían deberíamos poder diagnosticarlos con alguna de las técnicas que ya conocemos. También es importante mejorar, a lo mejor, en la calidad de las herramientas de diagnóstico, ¿no? Cuanto mejor apliquemos los análisis genómicos, los análisis de exomas,
etcétera. La calidad también es importante porque a veces podemos perder diagnósticos por estas causas. Y también la mejora en la formación de los profesionales que se dedican o que se tienen que enfrentar a enfermedades raras. Todo eso puede hacer que se mejore, seguro, el diagnóstico de estas enfermedades que son diagnosticables. Por otro lado, en los casos no diagnosticados de esas enfermedades que no conocemos, pues hay que esforzarse, implementar, dedicar recursos a nuevos métodos de diagnóstico. Hay ahora otros sistemas de análisis genómicos nuevos, nuevas ómicas, ¿no? Transcriptómica, proteómica, metabolómica. Todas esas técnicas nos van a facilitar entender mejor estas nuevas enfermedades que no se conocen. Ensayos funcionales que vamos a tener que hacer porque esos genes que son desconocidos necesitamos estudiarlos funcionalmente. Y también mejorar la compartición de los datos, ¿no? Porque al ser enfermedades raras necesitamos encontrar otros pacientes similares y eso tiene un impacto real en poder llegar a ese diagnóstico. Las dificultades en el diagnóstico se traducen, ya se ha hablado aquí, mucho en el retraso diagnóstico, ¿no? Hay algunos estudios que han evaluado este retraso diagnóstico. Por ejemplo, el de Urordis a nivel europeo y los estudios en serio de FEDER, todos ellos aportan, evalúan en que existe un retraso diagnóstico, en que el 20%, por ejemplo, de los pacientes tardan más de 10 años en diagnosticarse, una media de 4 años en los estudios de FEDER. Y bueno, en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras hemos realizado también esta evaluación de este retraso diagnóstico en pacientes, en más de 3.000 pacientes del registro de pacientes de enfermedades raras. Un 56% de ellos tienen un retraso diagnóstico, una media, un tiempo medio en el retraso diagnóstico de 6 años y también más del 20% de los casos con un retraso de más de 10 años en el diagnóstico. Pero una cosa positiva es que sí que hay una tendencia a disminuir el tiempo de retraso diagnóstico con los años. Es decir, cada vez se diagnostican más rápido los casos. Y concretamente, a partir de 2018, que es cuando se implementan todas las técnicas de secuenciación masiva, decrece un montón, o sea, mucho más significativamente el número de casos con retraso diagnóstico. Con lo cual, el esfuerzo hay que seguir haciéndolo y hay que seguir aplicando todas estas técnicas para que siga decreciendo ese retraso en el diagnóstico. Además, bueno, también es importante que el retraso diagnóstico no es igual en todas las entidades. Los trastornos mentales y del sistema nervioso tienen aún mayor tasa de retraso diagnóstico que otras entidades. Y bueno, vamos a seguir o sea, tenemos que mejorar todo el abordaje de estos casos sin diagnóstico, ¿no? La primera iniciativa a nivel de estudio de un programa de casos sin diagnóstico fue la red americana, ¿no? La red nacional de casos no diagnosticados americana, que es una red con institutos de secuenciación, centros de investigación a lo largo de todo Estados Unidos, en la que abordan, o sea, con el objetivo de diagnosticar todos los casos de no diagnosticados, ¿no? Estos son un poco los números de entrada a su programa y la tasa de diagnóstico que encuentran. Actualmente está en un 30%. A partir de la iniciativa americana de la UDN, pues se creó por el interés de otros países también de incorporarse a una red de colaboración para resolver casos sin diagnóstico, se creó la Red Internacional de Casos sin Diagnóstico, ¿no? También con el objetivo principal de abordar el estudio de estos casos colaborativamente, ¿vale? Para llegar a un diagnóstico de personas en las que el diagnóstico en los sistemas de salud no había sido posible y además también avanzar en la etiología y la patogénesis de estas nuevas entidades que podían estar quedando sin diagnóstico. Y además
con un énfasis en compartir los resultados a nivel de toda la red. También en este contexto, el abordaje de los casos sin diagnóstico se engloba también en la estrategia de enfermedades raras propuesta según la perspectiva de IRDIC, el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras, en la que el diagnóstico está en el primero de sus objetivos. Se quiere lograr el diagnóstico en menos de un año de las enfermedades que podemos diagnosticar y se deberá establecer una coordinación global para abordar aquellos casos que no son posible diagnosticar. Y además, aprobar 1000 nuevas terapias para enfermedades raras y desarrollar esas metodologías que nos permiten evaluar cómo estamos haciendo todos estos procesos. A nivel de España existen varios programas de casos sin diagnóstico, ¿no? En el que nos dedicamos en el IER, es Spain UDP, pero ya hemos oído hablar del programa de casos sin diagnóstico ENOZ, del CiberER, UDP-CAT. Hay otros programas específicos de diferentes comunidades autónomas, la estrategia IMPACT, ¿no? que acabamos de ver. Todas ellas están surgiendo por estas necesidades de diagnosticar. Todas ellas son posibles, cada una con sus características particulares, con lo cual todas ellas van a estar trabajando de alguna u otra forma en intentar diagnosticar todos estos casos sin diagnóstico. Sí que nos queda quizá una asignatura pendiente de poder integrar de alguna forma todos estos resultados a nivel nacional y que nos permitan tener una idea más de conjunto. Spain UDP, el programa en el que nosotros trabajamos, se creó en 2013, un programa institucional del ISTI que se maneja desde el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. En 2015 es donde empezó más en serio con un convenio entre el ISTI y el Hospital Puerta de Hierro. Participamos en un grupo multidisciplinar, clínicos, biólogos de laboratorio, bioinformáticos, etcétera, y con el objetivo de dar respuesta a pacientes y familias afectados por enfermedades raras en las que no se ha podido llegar al diagnóstico después de pasar por el Sistema Nacional de Salud y abordar todo lo que hemos ido viendo en las otras charlas, ¿no? Al programa Spain UDP entran pacientes de toda España, bien desde hospitales, desde asociaciones de pacientes, desde pacientes directamente que se ponen en contacto con el programa y bueno, pueden ser evaluados si se decide, si cuentan con los requisitos para poder entrar. Esto es un esquema general de nuestro abordaje en el que, bueno, por un lado se colabora en conjunto en la Red Internacional de Casos sin Diagnóstico. Nuestro programa intenta aplicar las técnicas ómicas, ¿no? Tanto exoma, genoma o transcriptoma, etcétera, a casos sin resolver, en contacto con las asociaciones de pacientes, aplicando técnicas que nos permiten tanto analizar como compartir estos datos y en colaboración con redes y proyectos a nivel internacional. El programa tiene varias fases, los casos van pasando las diferentes fases. Primero una fase de revisión en la que se obtienen todos los informes clínicos, se revisa por expertos, se hacen pruebas, se piden pruebas clínicas o informes adicionales, etcétera. Una vez que está revisado, algunos casos salen del programa porque no cumplen, porque ya se han diagnosticado, porque han iniciado otros estudios en otros sitios, etcétera, diferentes razones. Y si no, pues pasan a la siguiente fase, que es la fase ya de análisis, donde se establece el fenotipo riguroso que ya hemos visto con términos HPO, se realizan los análisis genómicos, exoma, genoma, transcriptoma, análisis bioinformáticos, se elaboran los informes y entonces ahí podemos tener, bien llegamos al diagnóstico o bien no llegamos al diagnóstico. En el caso de que no se llegue al diagnóstico, ese caso no se queda ahí, ese caso vuelve
otra vez a pasar por todo el reanálisis. La tercera fase sería la compartición de esos datos. Analizamos todos los exomas, todos los datos genómicos están en EGA, en el repositorio europeo, se analizan a través también de GPAP, de la herramienta GPAP, se comparten los datos a nivel de esas plataformas que nos permiten buscar otros pacientes, que ya se han mencionado antes, etcétera, ¿no? De eso, en los últimos años hemos visto la necesidad de crear una nueva fase en el programa, que sería la de los estudios funcionales. ¿Qué hacemos con esos casos en los que no se ha podido llegar al diagnóstico y necesitamos estudiar esos genes, realizar otra serie de tecnologías, etcétera, ¿no? Los casos sin diagnóstico pasan a estos estudios funcionales y podemos, quizá, en aquellos casos que se pueda, pues llegar al diagnóstico. Los estudios genómicos que realizamos son, principalmente estos años ha sido el exoma completo en tríos, secuenciamos tanto el afecto como los padres, también hemos secuenciado genoma completo y transcriptoma, ¿no? Estos serían los casos acumulados durante estos años, el número de pacientes secuenciados con exoma, con genoma completo o con transcriptoma. ¿Qué números hemos obtenido? Ahora mismo están aceptados en el programa 336 pacientes. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, diferencias entre si los pacientes son niños o adultos, ¿no? Hay más niños con estas enfermedades no diagnosticadas, pero además en los casos infantiles hay más niños que niñas, en los casos adultos hay más mujeres que hombres que entran al programa, ¿no? Luego, tenemos casos en diferentes fases, en revisión, todavía estamos estudiando, tenemos 210 casos evaluados y 88 diagnosticados, ¿no? Nos movemos en torno al 40% de casos diagnosticados. ¿Qué vemos en estos casos? Pues generalmente la mayoría, un 73%, son casos de novo. O sea, la mutación que encontramos ocurre en el paciente y no viene heredada de los padres, ¿no? Solo el 27% son heredadas. Y luego, por ejemplo, pues tenemos, respecto al tipo de mutación que encontramos en los genes que se diagnostican, pues tanto mutaciones puntuales missense, que cambian un aminoácido, o mutaciones que acaban perdiendo la función del gen. Esto sería una gráfica en la que vemos la tasa de diagnóstico tanto infantil como de adultos a lo largo de los años, ¿vale? Se diagnostican muchos más casos infantiles que de adultos, probablemente tienen una base genética más importante que los casos de enfermedades raras sin diagnóstico en adultos. Y vemos también esta sería la tasa de diagnóstico en niños y en adultos, que vemos que ha ido bajando durante todos los años. Quizá porque el aumento de casos analizados baja la tasa de diagnóstico, pero también creemos que hay un efecto de que cada vez se diagnostican ya en los hospitales, ¿no? Estas técnicas genómicas han llegado a los hospitales, se está diagnosticando más en los hospitales y los que nos llegan son casos más complejos, ¿no? En los que vamos a tener que aplicar técnicas diferentes para poder diagnosticarlos. Estos son los genes que hemos encontrado en los 88 casos nuevos diagnosticados. Vemos que la mayoría son únicos, o sea, se dan en una familia, pero algunos de ellos tenemos varios casos, con lo cual pueden ser síndromes que son de alguna forma más frecuentes, al menos en nuestra población, ¿no? Compartición de datos, otra parte muy importante del programa, ¿no? Nosotros estamos metidos dentro de esta red de nodos de Matchmaker Exchange para intercambio de todo este tipo de información, ¿no? Como he mencionado antes, los datos genómicos de genoma y exoma
Se analizan a través de las plataformas de RDConet y GPAC y están depositados en EGA y utilizamos pues, Matchmaker Exchange y Fenome Central para compartir genes, fenotipos, etc. Y también, aunque hemos empezado más tarde, a compartir variantes de interés a través de ClinVar y de Cipher principalmente. A partir de toda esta actividad pues hemos tenido la suerte de encontrar casos similares que han llevado a publicar algunos trabajos con enfermedades nuevas y también a establecer colaboraciones en nuevos genes que creemos que son la causa genética de esos síndromes, pero que no podemos diagnosticar porque falta realizar todo un estudio funcional que nos permita decir ese gen es la causa de esa enfermedad. Estrategias para mejorar el diagnóstico. Todavía nos quedan más de la mitad de casos sin diagnóstico, ¿no? Con el exoma inicial que hacemos negativo, ¿no? ¿Qué hacemos? Reanálisis de exoma. Ya se ha hablado de la importancia que tiene este reanálisis de exoma para capturar nuevos genes que no se conocían. Genoma completo. Hemos secuenciado 72 casos, parte de ellos a través de la iniciativa SolfRD europea. Hemos iniciado algunos casos para ver lo que aporta el genoma de secuencia larga, con la secuenciación con fragmentos largos de ADN. Transcriptoma. Beatriz, tendrías que irte terminando, perdona. Hemos iniciado también la implementación de nuevas estrategias de diagnóstico, como el mapeo óptico del genoma, otrasómicas y los estudios funcionales. El reanálisis del exoma en nuestro caso nos ha aportado, hemos podido diagnosticar 7 nuevos casos, un 3,4% más en la tasa de diagnóstico. El genoma, un 2% más. Este genoma son las variantes puntuales del genoma, no las estructurales. Las estructurales todavía las estamos analizando y todavía no hemos completado esos análisis. No sabemos qué tasa de diagnóstico nos va a aportar el genoma completo de verdad. Los motivos de estos casos que no se habían diagnosticado previamente: genes no asociados a enfermedades previamente, fenotipos no asociados a la enfermedad, herencias no convencionales, o sea, mezcla de variantes de novo y heredadas, y casos en los que había 2 enfermedades que confundían en el fenotipo. Del genoma que hemos visto, regiones, o sea, se han podido diagnosticar porque eran regiones no cubiertas en el exoma, variantes existentes pero que se filtran por razones técnicas y variantes intrónicas fuera de los sitios de splicing. Quedarían las variantes estructurales que estamos analizando, pero ya hemos visto disomías uniparentales, delecciones, translocaciones, etc. Total, hemos pasado de un 37%, de un 37% inicial solo con el exoma inicial. El reanálisis nos ha permitido llegar al 40%, el genoma, o sea, las variantes puntuales del genoma, un 42%, y esperamos que pueda aumentarse más del 45 o 50% cuando podamos analizar el genoma completo con variantes estructurales, etc. Estos son solo genes que hemos pillado con el reanálisis de exoma, porque, por ejemplo, en este caso habíamos visto una variante de novo patogénica en un gen que no estaba asociado a enfermedad, y con el tiempo se publicó la enfermedad, o sea, se asoció la enfermedad a este gen, se asoció con una herencia recesiva. Fuimos a mirar en él otra vez y vimos otra variante que en este caso era heredada de la madre. Y esto también nos había confundido al principio, ¿no? Luego, estas son razones típicas, o sea, un ejemplo de por qué se pierden estas variantes. En el genoma completo, pues porque había regiones no cubiertas en el exoma, o por razones técnicas, como he dicho antes, de variantes que están, pero los filtran los sistemas de filtrado de análisis
se escapan por algunas razones que no sabemos. Transcriptoma, muy útil porque nos permite ver el efecto de variantes de splicing, pérdidas o ganancias de expresión en genes de interés, genes candidatos, expresión diferencial de genes en diferentes pathways, ¿no? Este es solamente un ejemplo de un caso en el que se pudo ver el efecto del splicing en el gen, cambios en la expresión y cambios, o sea, en los perfiles de genes, por ejemplo, en pathways concretos, y creemos que el RNA-seq va a ser muy útil para poder plantear terapias alternativas en base a estos pathways alterados que nos puedan plantear, ¿no?, unas nuevas estrategias terapéuticas. Este es otro ejemplo para ver genes diferencialmente expresados en casos que no tenemos la causa genética, pero que a través de estos pathways podemos identificar quizá genes nuevos candidatos por estos cambios de expresión. Realmente los estudios funcionales pasan también por modelos animales y nosotros también hemos apostado en Spain UDP, hemos integrado una nueva unidad de estudios funcionales con un grupo de modelos y mecanismos y un grupo de modelos de enfermedades raras en Drosophila para poder realizar estos estudios funcionales, ¿no? Tenemos 13 genes de interés en los que vamos a empezar querríamos intentar validarlos a nivel funcional porque pueden ser causantes de estos nuevos síndromes. Por ejemplo, una de estas unidades de estudios funcionales se va a dedicar a estudiar genes que tienen una expresión específica en cerebro y que no podemos estudiar de otra forma para validar el efecto de variantes que hemos encontrado, ¿no? De hecho, ya hemos empezado a generar algunos organoides en algunos casos de interés, ¿no? Y efectivamente creemos que va a ser una herramienta buena para identificar cómo pueden estar perdiendo tamaño en el cerebro por una pérdida de poblaciones neuronales, por ejemplo, concretas. Lo mismo para modelos en Drosophila, lo queremos utilizar para ver estos mecanismos de enfermedades y también como screening de fármacos que puedan ayudar a algunas de estas enfermedades. Y ya como conclusión, pues que quedan muchas enfermedades raras por descubrir todavía, que tenemos que seguir trabajando, de las que conocemos su causa molecular, solo un 7% tienen un tratamiento, con lo cual el diagnóstico es solo el principio y luego hay que seguir avanzando en todo lo demás. La secuenciación del exoma es una técnica muy eficaz para llegar al diagnóstico en casos aún no diagnosticados. El reanálisis de exomas inicialmente no concluyentes es necesario, idealmente de forma anual, ya que permiten identificar nuevos genes que no se habían asociado previamente con la enfermedad. Y la secuenciación del genoma completo va a mejorar el diagnóstico, pero a medida de que vayan pudiéndose interpretar mejor las variantes intrónicas y las estructurales, ¿no? Y también puede mejorar la cobertura en regiones que no se habían cubierto con el exoma. El análisis de RNA-seq ha sido útil en la interpretación de variantes intrónicas, identificar ausencia de expresión de genes candidatos y descubrir vías moleculares alteradas, ¿no? Es necesario tener nuevas tecnologías para poder diagnosticar todos los casos no diagnosticados. Y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Has explicado fantásticamente todo el trabajo que va más allá, ¿no? Hemos visto en esta mesa, entonces, todo el trabajo asistencial que se hace, muy exhaustivo, con herramientas con una alta tecnología de diagnóstico y, aún así, pues todo el campo que se abre en todos los programas de investigación, con todo el trabajo exhaustivo y complejísimo que hacen en la búsqueda de nuevos diagnósticos. Bueno, pues hasta aquí esta mesa. Hemos pasado un pelín de tiempo, pero valía la pena. Ahora hay un descanso, volvemos a 1:30 y os invitamos a que os paséis por los pósters, puesto que ahora las personas que han presentado póster van a estar allí por si alguien quiere que se les presente o se aclare alguna duda sobre el póster.
Así que nada, vamos para allá y devolvemos a y media.